Bienvenidos al stand digital de la cultura y escritura griega. La cultura y la escritura griega son elementos fundamentales de la historia y la literatura occidental. La antigua Grecia es conocida por sus mitos, sus grandes filósofos, sus poetas y sus tragedias. Además, su legado a la ciencia, la política y sobre todo a la arquitectura continúa siendo una influencia en la actualidad. La escritura griega es una de las más antiguas de Europa y se desarrolló en diferentes etapas, desde el alfabeto micénico hasta el griego clásico. La literatura griega antigua incluye epopeyas como la Ilíada y la Odisea de Homero, obras de teatro de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y textos filosóficos como los de Platón y Aristóteles. La poesía lírica también fue una parte importante de la literatura griega, con autores como Safo y Anacreonte. La cultura griega se extendió más allá de la literatura y la escritura. La arquitectura griega es famosa por sus templos y columnas. Como el Parteón de Atenas, la filosofía griega tuvo una gran influencia en forma en la que pensamos sobre el mundo y la ética. La política también fue importante en la antigua Grecia, con la creación de democracia ateniense como único significado en la historia de la política occidental. En resumen, la cultura y la escritura griega son un tesoro invaluable en la historia y la literatura occidental. Su legado continúa influenciando nuestras vidas hoy en día y su importancia sigue siendo reconocida en todo el mundo. Bienvenidos al stand digital de la cultura y la escritura griega. La cultura y la escritura griega son elementos fundamentales de la historia y la literatura occidental. La antigua Grecia es conocida por sus mitos, sus grandes filósofos, sus poetas y sus tragedias. Además, su legado a la ciencia, la política y sobre todo a la arquitectura continúa siendo una influencia en la actualidad. La escritura griega es una de las más antiguas de Europa y se desarrolló en diferentes etapas, desde el alfabeto micénico hasta el griego clásico. La literatura griega antigua incluye epopeyas como la Ilíada y la Odisea de Homero, obras de teatro de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y textos filosóficos como los de Platón y Aristóteles. La poesía lírica también fue una parte importante de la literatura griega, con autores como Safo y Anacreonte. La cultura griega se extendió más allá de la literatura y la escritura. La arquitectura griega es famosa por sus templos y columnas. Como el Parteón de Atenas, la filosofía griega tuvo una gran influencia en forma en la que pensamos sobre el mundo y la ética. La política también fue importante en la antigua Grecia, con la creación de democracia ateniense como único significado en la historia de la política occidental. En resumen, la cultura y la escritura griega son un tesoro invaluable en la historia y la literatura occidental. Su legado continúa influenciando nuestras vidas hoy en día y su importancia